Gente, quería compartir con ustedes un versículo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El versículo 3, primera de Tesalonicenses 1:3. Y mientras buscan, alguno tendrá su Biblia, alguno usará el celular, contarles que es probablemente la primera carta que el apóstol Pablo escribe allá por el año 50 después de Cristo, 51 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, Pablo escribe esta carta. ¿Cuál era la metodología de Pablo? Él recorría lugares, predicaba la How palabra, se long it takes a establecía, beginner like my él tenía un oficio, él hacía tiendas, carpas, y, y donde encontraba un lugar para poder quedarse, trabajar, aprovechaba y predicaba, se establecía una iglesia y entonces formaba líderes y se iba a otro lugar. Entonces él les escribía cartas a los hermanos para alentarlos, para exhortarlos, eh, reforzando algunos conceptos a medida que seguía viajando, ¿no? Así que es muy interesante el ministerio de Pablo, pero en particular este caso es un caso que a mí me llega mucho porque estaban en tiempos difíciles. La iglesia de Tesalónica era una iglesia eh, bastante bombardeada en lo anímico, había persecuciones, había violencia. Uno de los ejes centrales en el pensamiento de Pablo en Tesalonicenses es la venida de Jesús. A veces como el centro, ya que hay situaciones que en esta vida no tienen solución y el Señor nos sostendrá con su gracia, pero la verdadera solución a todos los problemas del ser humano tiene que ver con el regreso de Jesús, ¿no? Cuando Él ya acomodará todas las cosas. Incluso Él les recuerda que sonará la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el mensaje de Pablo a tesalonicenses es, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No dice que no se van a entristecer porque están siendo perseguidos, están siendo probados, hay oposición, sin embargo hay una esperanza. ¿Bien? Así que leo capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, leo primero el 2 para dar contexto y luego el 3 que es el versículo clave de la reflexión de hoy. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y este es un detalle muy importante para Pablo. Pablo se acuerda de las personas, las tiene presente, eh, pero no solo por nostalgia o por afecto, sino que él ora por las personas. El recordarlas hace que él tenga esa preocupación y pedir a Dios que las conduzca, que las ayude, que las bendiga, que las sostenga. De paso, qué importante el orar unos por otros, ¿no? Cuán necesario es. Y en los momentos más difíciles, saber que alguien está orando, eh, la verdad es que reconforta, ¿no? Da nuevas fuerzas. Pero vamos al versículo 3 que es el clave. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, si uno lo lee rápido, pierde mucho del contenido. Aquí aparece una trilogía muy importante en la mente de Pablo, ¿no? Hay tres conceptos que se repiten constantemente y que Pablo amplía, que tiene que ver con la fe, el amor y la esperanza. Eh, Incluso Pablo va a dedicar reflexiones completas, profundas, acerca de la fe, acerca del amor, acerca de la esperanza.
Pero acá es interesante que van conectadas con otros conceptos. Fíjense ahí en el versículo 3 dice que se acuerda siempre, sin cesar, delante de Dios, y habla de la obra de vuestra fe. Fíjense qué curioso, porque muchos intentan separar el concepto de la fe en relación a las obras. Es como si la fe y las obras fueran por carriles distintos, como si no tuvieran nada que ver. Pero la realidad es que la fe se manifiesta en obras, en acciones. No sería una fe genuina la que no actúa. Es verso, es teoría. Hay muchos que dicen tener fe. Bueno, la fe se nota cuando hay acción. La fe te va a llevar a la acción. Nosotros tenemos fe en Dios, por eso caminamos y avanzamos y perseveramos. Por eso dejamos de hacer muchas cosas, por fe en el Señor. Por fe en el Señor hacemos otras. Pablo, por ejemplo, en Hebreos 11 habla de que por la fe algunos y dejaron su tierra y su parentela, avanzaron, vieron cosas extraordinarias, pero siempre la fe está relacionada con la acción. Eh, este concepto es importante, porque nosotros somos personas de fe, pero eso no significa que vamos a estar quietos, pacientes, inactivos. La fe que tenemos se va a manifestar en obras, en acción. Y de paso, un detalle curioso, la palabra allí para obras es ergón en griego, y no se refiere a una obra puntual, se refiere a las obras en general, al accionar o a la conducta de una persona a lo largo de su vida. Es como una línea de tendencia, ¿no? Hacia dónde voy, qué es lo que hago. Más allá de un hecho puntual, habla de la conducta. Interesante, la fe afecta nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, afecta nuestra conducta. Luego viene la otra combinación que a veces parece rara, ¿no? Después de hablar de la obra de vuestra fe, habla del trabajo del amor, el trabajo del amor. Muchas veces se piensa que el amor eh, es algo así como abstracto, un concepto romántico, poesías, canciones, momentos específicos, pero, pero el amor conlleva trabajo, el amor conlleva sacrificio. La palabra allí en griego, kotos, kotos significa esfuerzo, sacrificio. A veces no es fácil, a veces el amor se desgasta, se debilita, si no estamos dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por ese amor. El amor y el sacrificio van de la mano. Fíjense que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que diera su vida por nosotros. Sin el amor no hubiera existido el sacrificio de Jesús. El amor que nosotros le tenemos a Dios hace que muchas veces nos neguemos a nosotros mismos, que tengamos que padecer, que tengamos que ser maltratados. Ellos estaban, los tesalonicenses, estaban siendo perseguidos por su amor a Cristo. Tal vez nosotros todavía no hemos resistido hasta la sangre, ¿no? Como dice la Biblia. Pero interesante esta conexión. El amor implica sacrificio. Y acá lo podemos ver desde distintos ámbitos. El sacrificio que hace un padre por los hijos, el sacrificio de las madres por los hijos, el sacrificio, ¿por qué no?, en la pareja, el sacrificio en el trabajo que uno ama. Eh, Hace unos días me tocó tomar una decisión, parece sencilla, pero estábamos haciendo una campaña allí
en Villa Celina. Pusimos la carpa durante 4 semanas. Y bueno, la gente asistió, se entusiasmó, participó, muchos tomaron decisiones de bautismo, eh, pero se puso tan lindo todo que la gente empezó a traer más gente. Y nosotros pensábamos terminar el 22 de noviembre. Allí cumplíamos las 4 semanas, presentábamos todo el mensaje y cerrábamos. Pero ahora nos encontramos de que no podíamos cerrar porque empezó a llegar gente nueva, que no concluía el ciclo como para tomar decisiones. Yo no podía irme. Por otro lado, habíamos planeado en familia visitarlo a mi hijo que estudia en Balcarce, porque era su cumpleaños. Fin de semana largo, aprovechar, ir a verlo a mi hijo, que en todo el año está estudiando allá. Eh, y tuve que tomar una decisión, ¿no? Y nadie va a dudar del amor que uno le tiene al hijo, de los sacrificios que uno haría por el hijo. Yo daría mi vida por mis hijos sin dudarlo un segundo, por mi esposa, por la gente que uno ama. Pero en un momento yo tuve que evaluar que la salvación de mi hijo no estaba en juego. Era su cumpleaños. ¿Era importante? Claro que sí. ¿Lo extraño a mi hijo? Claro que sí, pasó el año. Bueno, ustedes se imaginan. Pero había gente que tenía en juego su salvación. Así que decidimos allí con el pastor y con los hermanos avanzar una semana más. Esa semana más implicó sacrificio, esfuerzos, dedicación, pero fueron 18 personas más que se entregaron a Cristo y se bautizaron esa semana. Les confieso que el día del cumpleaños de mi hijo se me caían las lágrimas y sé que él estaba triste también, pero a veces hay sacrificios, ¿no? En este caso por la salvación de otras personas. Sigue hablando Pablo, ¿no? Primero de la fe y la acción y las obras, el amor y el sacrificio, el trabajo del amor, pero luego aparece otro concepto importantísimo para el cristiano, y dice vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Eh, es interesante que la esperanza requiere constancia. Literalmente allí la palabra es hipomoné, que significa perseverancia, firmeza. Es algo que a pesar de los embates, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, uno persevera, uno sigue adelante, ¿no? Porque sabe que la esperanza lo sostiene, que lo que viene es mejor, porque anhelamos aquello que el Señor nos prometió. Eh, la esperanza, hermanos queridos, tiene que ser perseverante. No hay una esperanza que se diluye con el tiempo, no es una esperanza que flaquea cuando vienen las pruebas. La esperanza se sostiene aún en los momentos más duros de la vida. Estaba haciendo una campaña en la ciudad de Iquitos, en Perú, en la selva. Para que tengan idea, ese lugar es una especie de isla que está en medio del Amazonas. No hay forma de llegar por tierra, tenés que llegar en avión o en barco. Llegar en un barco, en una lancha, te tarda de la ciudad más cercana. Hablamos de una ciudad que tenga hospitales, que tenga más o menos una estructura para atender urgencias y demás, de 8 días, 7 u 8 días. Así que fuimos a hacer una campaña ahí muy interesante, otro día les cuento detalles. Y a la noche predicaba, durante el día visitaba a la gente. Y fuimos con un hermano que él me acompañaba, sabía las personas que estaban estudiando, que estaban decidiendo para el bautismo. Y en un momento terminamos de visitar a todos. Fue muy intenso, salíamos a las 5 de la mañana, eh, volvía a la noche después de predicar, tipo 10, 11 de la noche. Quedaba muerto al fin del día, pero contento.
Y en un momento, después de visitar a todos, nos quedó un hueco en que ya no había más visitas. Así que el hermano me dice, pastor, vamos a visitar una señora que, que, bueno, se enfrió, dejó de estudiar la Biblia, pero ya que estamos acá, probablemente no llegue a bautizarse, pero, pero vamos a verla, vamos a animarla. Vamos, perfecto. Fuimos, golpeamos las manos y no atendían, golpeamos de nuevo, sentimos que había ruido adentro, así que insistimos un poquito y salió una señora con un gato enorme, blanco, hermoso en los brazos. Yo tengo un perro, tengo un gato, pero este gato era gigante y hermoso, un gato gordo, blanco, bien blanco. Eh, Así bueno, em- empezamos a conversar con la señora y le alabo el gato, ¿no? Le digo, qué lindo su gato. Y me dice, no, no es mío. Ay, es de alguna vecina. No, no sé de quién es. Ah, se vino y está por... Recién lo veo al gato. Así que me empieza a contar la historia, no, no cerraban las cosas. Em, Esta mujer estaba ahí en su pieza, em, había esperado que las hijas se fueran al colegio para tomar una decisión terrible y acabar con su vida. La mujer había agarrado un cable, había tirado el cable por arriba de un, de un tirante del techo. Y justo cuando se estaba por colgar, empezó a cuestionar a Dios, que nunca estuviste, me abandonaste, sos un mentiroso, pasé los momentos más difíciles de mi vida y me dejaste sola. La mujer estaba con un cáncer, cáncer terminal. El esposo se fue, así que la mujer no tenía ni para comer. Las hijas iban al colegio para comer algo en el colegio y una de las hijas había tenido una pequeña herida o alguna situación allí de salud que la mujer interpretó que también se le había despertado un cáncer a la hija. La nena unos 14 años, 13 años. Así que esta mujer le recriminaba a Dios con lágrimas, ¿no? Entre enojada y dolida, desilusionada de Dios. Me abandonaste, nunca estuviste, ahora estoy sola, no tengo para comer, me llegó un cáncer fatal, mi hija enferma. Y en ese momento, claro, ella sin darse cuenta, y aún en esa desesperación y tal vez hasta enojada con Dios, estaba orando. Finalmente orar es abrir el corazón a Dios. Y ella le estaba contando a Dios lo que sentía, lo que vivía. Eh, y en ese momento, cuando entre lágrimas ella se estaba por colgar, salta el gato este grande por la ventana. Así que ella suelta el cable, tira el cable, no, no llega a atárselo. El gato se refriega entre las piernas de esta mujer y el gato le salta arriba al punto que ella no tuvo otra opción que abrazarlo. Y el gato le ronroneaba y se refregaba en ella. Entonces ella interpretó que este gato no solo que le estaba distrayendo de su objetivo de quitarse la vida, sino que este gato era como un enviado celestial que le estaba mostrando el amor de Dios. Eh, la cosa que ella lloró, eh, oró a Dios, le pidió eh, otra oportunidad, que la ayude, que si Dios existe, que se manifieste en su vida, que haga milagros, que genere cambios. Mientras sucedía todo eso, nosotros aplaudíamos en la puerta, ¿no? Para que nos atendiera. Y entonces la señora salió. Hablamos de la fe, hablamos del amor, hablamos de la esperanza. Oramos juntos. Pudimos hacer algunos contactos ahí con una clínica adventista que tenemos en Iquitos. La atendieron
El cáncer está encapsulado y a esta altura ya la operaron y le sacaron el tumor que tenía. La señora está bien. La hija que tenía esa herida en realidad era solo un absceso, nada grave. Eh, el esposo se arrepintió de haberse ido, le pidió perdón, volvió a casa, la familia se restauró. Tanto ella como las hijas terminaron los estudios bíblicos y se bautizaron. Fue una experiencia que a mí me marcó. Yo no sé si los ángeles pueden tomar forma de gato, de perro, qué sé yo. Para Dios no hay nada imposible. Pero, hermanos queridos, qué importante la fe en acción, ¿no? La fe que obra. Qué importante el amor, aunque implique sacrificios. Aunque yo estaba agotado, seguíamos golpeando puertas. Estaba cansado. Los días se hacían largos, hacía mucho calor en la selva, imagínense, el Amazonas. Eh, pero el amor implica sacrificio. Y la esperanza de que Dios no nos abandonó, de que Dios está al control, por sobre todas las cosas, que muy pronto vendrá a buscarnos y que la solución será definitiva y será eterna. Hermanos queridos, que Dios los bendiga y que podamos tener presente esto, ¿no? La fe que obra, el amor que trabaja y la perseverancia, la constancia en nuestra esperanza, no bajar los brazos. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este hermoso sábado con el Señor.